Bien, hoy vamos a hacer el laboratorio 4, que en realidad es un trabajo. Y vamos a compartirlo. Perdón. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Entren a Canal University, por favor, y vean la lección. Ok. ¿De qué se trata este trabajo? Es sobre un estudio del hidrógeno verde como alternativa al combustible fósil. Ya. Existe del hidrógeno verde, existe a partir del petróleo o carbón, que se puede extraer o sintetizar el hidrógeno negro, ¿no? Mediante reacciones, tratamiento del petróleo o el carbón, se puede obtener hidrógeno. Ese hidrógeno se le denomina hidrógeno negro. A partir del gas natural también se puede obtener el hidrógeno, y ese se le denomina hidrógeno gris. Y a partir del gas, pero con una tecnología que captura y almacena el carbono y se separa el hidrógeno, ese es el hidrógeno azul. Y a partir de la electrólisis del agua, se puede obtener el hidrógeno verde. Entonces, de lo que se habla hoy del hidrógeno verde no es otra cosa que el hidrógeno obtenido producto de la electrólisis del agua. Entonces, es una energía limpia porque la fuente de energía que se usa para electrólisis, es decir, la energía eléctrica, esta se obtiene a partir de energías limpias como vientos, ¿no? Energía eólica o paneles solares, ¿no? Entonces, cualquiera de esas, por ejemplo, obtención de energía eléctrica, se dice energía limpia. Entonces, este hidrógeno verde su producción es una producción limpia porque no contamina el ambiente, porque usa energía eléctrica, pero esta proviene, repito, de vientos y del sol, ¿no? Entonces, que el hidrógeno verde hoy es una alternativa, siempre lo ha sido, ¿no? Pero
digamos que hoy día hay más conciencia de que se está contaminando nuestro planeta y que hay que dejar de contaminar, ¿no? Entonces, ese dejar de contaminar pasa por no usar ya los combustibles sólidos, fósiles, ¿no? Y como el mayor contaminante es la gasolina, producto de la combustión de la misma en los coches, ¿no? En los medios de transporte. Entonces, uno de los problemas que se tiene actualmente es casualmente ese, ¿no? Que hay mucha contaminación porque todo el parque de transporte funciona en base al petróleo o el gas. Entonces, de que hay una contaminación, sí la hay, que esa está contribuyendo al cambio climático, sí. Ya digamos que más personas son conscientes en el mundo de que hay contaminación y de que esto está cambiando nuestro hábitat. Entonces, ¿cómo revertir eso? Pues ya hay trabajos, ya hay, ¿cómo se diría? Ya hay compromisos de los estados por hacer ese cambio, ¿no? Pero uno de los problemas que se tiene es que ese proceso de cambio es muy lento, ¿no? Entonces, hay el compromiso, por ejemplo, de no consumir ya más petróleo, o sea, gasolinas a partir de petróleo. Pero eso va a ser en el tiempo, ¿no? Entonces, y mientras tanto, ¿qué? No hay que consumir tanto plástico, pero los polímeros ya son parte de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, su monitor que tienen al frente del computador, el teclado, la mesa misma, que es de melamina, su mouse, etcétera, etcétera, todo es de plástico, ¿no? Entonces, eh, no podíamos vivir sin los polímeros. Eso definitivamente no se podría. Pero lo que se puede hacer es tratar de no contaminar más, ¿no? O cada vez menos. Y en el caso de los polímeros, la idea es, por ejemplo, reciclarlos. Pero la contaminación de plástico por el tema de los polímeros eh, se puede revertir en el tiempo, pues sí, muy en el tiempo, ¿no? Pero no es tanta la contaminación y que influye en el cambio climático como la de los combustibles fósiles. Entonces, una alternativa es el hidrógeno verde. Ya deben haber escuchado al, al actual, al candidato rector, creo que todavía no lo han fungido como rector, pero al candidato rector hablar sobre el hidrógeno verde, porque hay algunos profesores investigadores de la UNI que están inmersos en el tema del hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque es una corriente actual en Latinoamérica y en el mundo. Pero en Latinoamérica, básicamente porque ya hay iniciativas del gobierno chileno y argentino respecto a implantar tecnologías para la producción de hidrógeno verde en sus países, es decir, Chile y Argentina. Mientras que en Perú todavía no hay políticas sobre ello, ¿no? Y tampoco menos aún proyectos. Entonces, la UNI, a través de algunos docentes, ¿no? Y que están inmersos en esta iniciativa y tomada por el candidato rector, también en algún momento darán ayuda a esta iniciativa del hidrógeno verde. Entonces, ¿el trabajo en qué consiste? Ya tienen ustedes una idea de lo que es el hidrógeno verde. Las iniciativas en el mundo son muchas. En Perú perdón, no hay todavía iniciativas que hayan sido promovidas o subvencionadas, proyectos, ¿no?
Mientras que en Latinoamérica, Chile y Argentina, repito, sí. Ellos sí ya tienen proyectos en ejecución. Entonces, la idea del hidrógeno verde como alternativa al combustible fósil es un trabajo que lo que trata es de acercarlos a esa alternativa para que tomen conciencia ustedes sobre el tema de las alternativas al combustible fósil y al problema del cambio climático, ¿no? Por el tema de la contaminación. Ok, entonces, ¿en qué consiste el trabajo entonces? El trabajo consiste en hacer una recopilación, ¿no?, de lo que vendría a ser el hidrógeno negro, o sea, una especie de resumen histórico, ¿no?, del hidrógeno verde, perdón, desde el hidrógeno negro, de la revolución industrial, y su paso por estas distintas etapas, ¿no?, del hidrógeno negro, gris, azul, verde, hasta el día de hoy, y las consecuencias, por ejemplo, del hidrógeno negro, del gris, del azul, puesto que esos usan materia prima fósil, entonces no son muy saludables. En cambio, el hidrógeno verde, el insumo, es agua y energía producto de vientos y la energía solar. Por lo tanto, energías limpias. Por lo tanto, el hidrógeno verde sería una alternativa limpia, no contaminante. O poco contaminante, porque igual la posición de calor, igual eso también incrementa un poco, pero comparado con el hidrógeno negro o gris, es energía limpia. Entonces, la idea es desarrollar en una línea de tiempo cómo ha evolucionado el mundo a través del uso del hidrógeno negro, gris, azul, hasta el verde. Y cuál ha sido su utilidad. O sea, cuando apareció el hidrógeno negro, ¿cuál fue la razón, ¿no? O sea, ¿en qué se aplicó? Y en qué se aplica actualmente todavía, ¿no? Y hasta llegar al tema del hidrógeno verde, es decir, hoy en qué se aplica y en qué se aplicaría. Y básicamente centrado en el final, que es el hidrógeno verde, ¿no?, en su producción, ¿no? ¿Qué se requeriría, por ejemplo? O sea, ¿qué se requiere actualmente para hacer hidrógeno verde, ¿no? Y de ejemplo, repito, tienen las iniciativas estas de Chile y Argentina, además de material que está debajo. Entonces, al final, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer un informe, ¿no?, entre 20 y 70 páginas, no más. Este informe debe contener este resumen recopilatorio, ¿no?, de la evolución del hidrógeno negro al verde, y en su paso hablar sobre cómo es que se produce, cómo es que se obtiene y dónde se utiliza, ¿no? Es decir, qué sectores de la industria son los que utilizan este tipo de energía. ¿Por qué? Porque este tipo de energía obviamente no va a ser útil a todas las industrias, ¿no? Entonces, va a ser útil a algunas. Por ejemplo, si alguno de ustedes vive por Villa El Salvador o José Gálvez, perdón, hay una empresa allí que se llama Cementos Lima. Deben haber escuchado Cementos Lima. Cementos Lima, que produce cementos, antiguamente producía cemento vía un horno que quemaba diésel, ¿no?, petróleo. Entonces, esa tecnología para hacer el cemento, la idea era que quemaba diésel, petróleo, para mantener el horno caliente y hacer la producción de clinker. Pero eso obviamente en el tiempo era
no era muy cara, pero era costoso por el hecho de que se quemaba mucho diésel, además de la contaminación que este producía. Entonces, hay un combustible más barato que es el diésel, por supuesto. En ese momento era el carbón. Pero desafortunadamente carbón en Perú no existe una producción de carbón sostenible como para que pueda servirle a una industria. Entonces, el carbón barato estaba pues en Europa. Entonces, lo que hicieron en Cementos Lima es, en su intención también de vender cemento, lo que hicieron para abaratar sus costos fue hacer un estudio de, de cambio de matriz energética, es decir, de tener un horno que usaba diésel a pasar a un horno que use carbón. Entonces, como les decía, el carbón barato está en Europa, ¿no? Entonces, la idea era entonces importar carbón. Pero traer un barco con una cantidad espectacular de carbón tiene sus inconvenientes, ¿no? ¿Cuál es? Uno de ellos es que si traen carbón barato, barato puede ser entre comillas, ¿no? Pero si traen un barco lleno de carbón, ese barco cuando regrese a su país, cuando regrese a Europa, pues va a ir vacío, si es que no lleva carga. Ahora, no puede llevar cualquier carga porque el barco que tuviera contenedores para traer carbón no trae contenedores, sino trae eh, tanques gigantes donde ahí almacenan el carbón, ¿no? Y luego de ahí es extraído, pero el barco no tiene capacidad para contenedores. Entonces, la carga de carbón es una carga especial. Entonces, lo que deberían, si el barco viniese para acá, a la hora de regresar a Europa tendría que llevar una carga muy similar por los tanques que, que tendría el barco y por el producto que tendrían que llenar en él para llevárselo a Alemania, a Europa. Entonces, lo que hicieron fue hacer el estudio, ¿no? Para evaluar el costo del carbón traído de Europa y eh, buscar mercado en Europa para vender su cemento. Entonces, al final, su modelo de negocio cambió. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron su matriz energética, el horno lo cambiaron por horno de carbón, la materia prima era carbón, entonces el carbón lo traían de Alemania, de Europa, y el barco que traía esa cantidad espectacular de carbón no se iba sin carga, sino se iba a Europa llevando cemento. Entonces con eso se reducían los costos del carbón. Entonces el carbón era sumamente barato. Y cuando hizo eso Cementos Lima, la, los costos de producción se redujeron significativamente al punto de que se decía que los costos de producción en ese momento bordeaban el $1. Y ese dólar en ese tiempo era aproximadamente 2.5 soles, más o menos. Entonces, ¿en cuánto se vendía en ese momento el cemento, una bolsa de cemento? Pues 17.80, 17.90, ¿no? Ese era el precio de la bolsa de cemento. Entonces, a 2 soles 50 los costos de operación, entonces el margen de utilidad era espectacularmente alto. Entonces, eso le sirvió para recuperar la inversión que hizo Cementos Lima respecto a la inversión de su horno. Fue tecnología nueva, es reingeniería prácticamente, y eso le costó pues una cantidad espectacular de millones de la época. Pero lo pudo recuperar hasta el día de hoy, y eso ya ha sido recuperado, ¿no? Y la ventaja que tuvo, por ejemplo, en ese momento Cementos Lima es que el precio los costes de operación se redujeron al mínimo y las ganancias se multiplicaron y el precio venta de cementos nunca bajó, siguió en 17.80 por años.
por año. Entonces, todo ese margen, eso es más o menos su utilidad, pues, ¿no? Entonces, ¿pudo recuperar Cementos Lima la inversión? Por supuesto que sí. Entonces, Cementos Lima dio un paso, cambió la matriz energética diésel por carbón. ¿El carbón contamina un poquito menos? Sí, el carbón contamina un poquito menos, pero igual contamina. Pero para pasar de diésel, petróleo a carbón, esa inversión se dice que estuvo por el orden de los 250 millones de dólares. Entonces, ¿cuántas empresas en Perú hoy tienen una capacidad financiera tal que pudieran invertir una cantidad considerable para cambiar su matriz energética? Difícilmente, ¿no? Entonces, ¿el hidrógeno verde es una solución? Sí, pero solo para algunas industrias, no para todas, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso para algunas habría que cambiar su matriz energética. Es decir, si usan energía de un tipo y quieren cambiarla, pues para cambiarla tienen que cambiar ciertos artilugios mecánicos, ¿no? Entonces, ese cambio pues tiene un costo y un tiempo, ¿no? Además de los riesgos de la inversión. Entonces, que esto se va a cambiar rápidamente, ¿es una solución? Sí, es una solución, pero ¿por qué no se cambia rápidamente? Porque el problema es los mercados no responden a la velocidad que uno espera. Dos, todos no tienen la espalda financiera como para poder hacer los cambios, ¿no? Las inversiones. Entonces, decía que tienen que hacer un especial resumen de cada uno de los estadios, un PowerPoint, ¿no? Con las láminas que ustedes deseen, pero la idea es que el tiempo de la presentación grabada no pase de los 12 minutos, ¿no? Esta presentación debería contener todas las secciones relativas al hidrógeno negro, gris, azul y el verde, pero haciendo énfasis en el procedimiento de elaboración de oxígeno. Es decir, en el hidrógeno negro, ¿cómo es que se elabora? ¿Cómo es que se produce el hidrógeno? ¿No? Y así. Luego, establecer el diagrama de operaciones del proceso usando una herramienta que es IGRAPH, un diagrama de operaciones. El que menos de ustedes ha hecho su introducción en ingeniería industrial con el ingeniero Murillo, no creo que todos, pero los que lo han hecho habrán escuchado en su introducción hablar sobre el diagrama de operaciones, ¿no? Famoso DOP. Entonces, hay que hacer un DOP, ¿no? Indicando cómo sería el diagrama de operaciones para producir el hidrógeno negro, un diagrama de flujo del proceso, igual, usando la misma herramienta, y un esquemático usando ChemCAD. Ahora, y las fórmulas que estén involucradas en el proceso, haciendo uso del ChemOffice como simulador para presentar las fórmulas. Y luego, que es la parte teórica, académica, ¿no? De la parte fundamento, hablar sobre las aplicaciones del hidrógeno verde, el negro, el gris, el azul en la industria y cómo ésta se comercializa, ¿no? Es decir, en tanques, si hay tuberías. Para que tengan una idea, en Estados Unidos, por ejemplo, el cambio de la matriz energética gasolina es complicado, ¿no? La inversión que tiene los Estados Unidos en su sistema de distribución de gasolina en su país, ¿no? Se estima que está por el orden de los trillones de dólares. ¿Y por qué? Porque todas las tuberías, ¿no? que hacen la distribución de gasolina en los Estados Unidos pasan por tuberías y esas tuberías están por debajo de la tierra. Entonces, esas tuberías de distribución están en todo el país. Entonces, ahí hay una inversión espectacular, ¿no? Los Estados Unidos, en ese sentido, han hecho una inversión espectacular. Por lo tanto,
cambiar la matriz energética, por ejemplo, ¿no? Y hacer que todo ese sistema de distribución, que repito, está al orden de los trillones de dólares, sí creo que son 50.000 o más de 4.000 millones, o sea, es una cantidad espectacularmente alta que los inversores no lo van a dejar de lado, ¿no? Entonces, esa inversión dudo que en este momento la desestimen, ¿no? Por eso es que no han abrazado el tema de los coches eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la inversión que tienen los Estados Unidos, llámese gobierno, llámese la empresa privada, en las tuberías de distribución de gasolina en todo su país, pasa por debajo de la tierra y por lo tanto tiene un costo muy alto. Que cambiar eso, porque por hidrógeno así de la noche a la mañana, esa inversión ¿quién se la devolvería a los que aportaron en la misma? Entonces eso está difícil. Entonces hay que establecer bien cuáles serían las aplicaciones en la industria. No todas las sectores industriales lo van a aplicar, ¿no? Además, la forma de comercializarse también es, repito, en Estados Unidos la gasolina se distribuye por tuberías. Llegan a los grifos y los grifos son las que la distribuyen, ¿no? Finalmente. Pero existen tuberías por debajo de la tierra que son las que conducen ¿cómo se llama esto? La gasolina. Ahora, pero hay gasolinas Exxon, etcétera, distintas marcas. Todas se inyectan a la matriz y todo lo que inyecta se distribuye y sale por a un canal de distribución, ¿no? Un autoservicio, y a ese se le asigna ¿cómo se llama? Esa gasolina. Y todas las gasolinas tienen aproximadamente la misma composición, solo que algunas como Repsol, por ejemplo, Primax u otras, Exxon, ¿qué es lo que hacen? Al final de la cadena, al final de la tubería de distribución en el autoservicio, allí le añaden ciertos componentes para diferenciar una gasolina de la otra. Pero cuando entran al sistema, todas son iguales. Entonces uno no puede diferenciar, esta es mi gasolina, lo meten al sistema y no se sabe a quién le pertenece, porque al final todas las gasolinas, repito, son iguales. Solamente que al final, para la venta, se le agregan algunos aditivos y diferencia una gasolina de la otra, ¿no? Entonces, deben tomar conciencia de ello, ¿no? Y por eso es que es necesario que ustedes detallen un poco el tema de cuáles serían las aplicaciones en la industria, en qué sector, básicamente, ¿no? Y cómo, ¿no? Cómo es que, así ya les he comentado el tema del Cementos Lima, ¿no? Eso está en la red, pueden encontrar lo que les he mostrado, eso lo pueden encontrar en la red. Además, Cementos Lima también cuenta un poco su historia, lo que les he contado, Cementos Lima también se los cuenta. Y la forma de comercialización, otra vez, en el tema de la gasolina en Estados Unidos, son tuberías que pasan por debajo de la tierra y la inversión en las tuberías de distribución es espectacular. En Perú no hay ese tipo de distribución, en Perú es por tanques, ¿no? Es un camión que lleva la gasolina y lo transporta de un lugar a otro, ¿no? Entonces, la forma de comercializar es distinta, ¿no? Otro. Por ejemplo, si alguno de ustedes está por Chosica, ¿alguno de ustedes es chosicano, por si acaso? ¿Nadie? ¿Friedman? ¿Conoces a alguien de Chosica? No, profesor, no. Ok, y bueno, si alguien tiene algún amigo, un pariente en Chosica, hay una fábrica de calzado, ¿no? Esa fábrica de calzado la he visitado, ¿no? 2 veces. En esa fábrica de calzado usan gas, por ejemplo, ¿no? Y compran el gas en tanques. Entonces, ellos, para no quemar diésel, queman gas, pero eso ha significado cierto cambio tecnológico, ¿no? Pero consumen como
No hay ductería que lleve hasta ese lugar. Bueno, hasta cuando fui no había ductería que lleve gas. Sí, no lo llevaban en tanques. No, como una galonera, pero gigante, eso es lo que tenían, ¿no? Entonces, la forma de comercializar va a depender, pues, los lugares, la forma como se produce, el sector industrial que lo consume, ¿no? Eso, no existe una sola forma, ¿no? Entonces, todo ello debe ser plasmado en ese informe y resumido en la presentación. Repito, el informe debe contener el detalle y el PPT debe contener un resumen, un comprimido de todo ello, que el número de láminas, repito, las que ustedes quieran, pero el tiempo sí es limitado. El tiempo debe ser no más de 12 minutos, ¿no? Entonces, en ese tiempo debe expresarse, debe exponerse el resumen, la posición que tienen ustedes respecto al tema del hidrógeno verde, desde su evolución hasta el hidrógeno verde al día de hoy y pasando por el tema de su producción, es como es que se produce el hidrógeno, gris, negro, etcétera, hasta el verde, y industrial, en qué sectores de la industria y en ese sector de la industria, ¿no? Y su comercialización, es decir, las formas en las cuales se empaquetan, se distribuye, ¿no? Y todo eso, además, al final deben construir 10 preguntas, usando una aplicación que es un plugin del PowerPoint, ¿no? Construyen un cuestionario de preguntas de acuerdo a lo que han hecho, ¿no? De acuerdo a lo que han presentado, construyen un cuestionario de 10 preguntas. En la presentación va a ser grabada, ustedes se reúnen de 3, de 4, como se hayan dispuesto, y la presentación de 12 minutos tienen ustedes la posibilidad de distribuirse el trabajo, es decir, ya entonces la primera parte y yo la segunda parte, etcétera. Entonces los 12 minutos se reparten entre 4 o 3 minutos cada uno, más o menos aproximadamente, toma una parte del tema y lo expone, ¿no? Y se graba todo eso, se compila, y entonces el informe Word, el PPT, las preguntas y ¿cómo se llama esto? El vídeo, se inserta en su portafolio, ¿no? En el portafolio aparece la carpeta PL4, ¿no? Y dentro de la PL4 aparecerán, pues, repito, el archivo Word, el archivo PPT, el archivo Quiz, el archivo MP4 y los otros archivos que vendrían a ser del Chain Office, del iGraph, ¿no? Del Chain Office, ¿no? Del iGraph, que es IGX, no está aquí, pues el IGX, algunos archivos de vídeo que hayan logrado aparte, lo que hayan logrado utilizar, ¿no? Todas las fuentes, ¿no? Y el quiz. Ahora, le estoy dejando bibliografía o información que podría ayudarles a tener una idea de lo que estamos hablando y de a dónde recurrir, ¿no? Como si ustedes pican, yo espero que todos estén en su canal University, ¿no? Si ustedes pican allí, van a ir a un lugar, ¿no? Donde aparece el tema del tema chileno, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde está? Primer proyecto de hidrógeno verde en América Latina, ¿no? Inicia su
su construcción en Chile, ¿no? Entonces pueden picar ahí y van a encontrar, ¿no? Perdón, van a encontrar, ¿cómo se llama? Van a encontrar, ¿cómo se llama? Uy, esto que... Van a encontrar información sobre qué es lo que está haciendo Chile, por ejemplo, con su proyecto, ¿no? Entonces, acá tienen un artículo, ¿no?, donde las niñas hablan sobre el tema, por ejemplo, ¿no? El acuerdo también. Y también una entrevista, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen ahí información que les puede ayudar para tener una idea, ¿no? Siete proyectos clave en hidrógeno, por ejemplo. Esto, estos, por ejemplo, lo pueden encontrar. Todas las ligas les llevan a esto, ¿no? O sea, a páginas donde les pueden dar ideas sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, lo que les decía en Chile y Argentina, que son proyectos ya en ejecución, ¿no? Entonces, pero todos los proyectos estos demandan una inversión, pero al inicio demandan una decisión política, ¿no? El gobierno tiene que tomar la decisión política de que esto es lo que debemos hacer, porque en esa decisión política los gobiernos generalmente al inicio de estas operaciones que son nuevas, los gobiernos generan promociones y incentivos tributarios. Es decir, al inicio el empresario invierte porque hay un riesgo, ¿no? Y los exonera de las contribuciones, ¿no?, de los impuestos por un tiempo, ¿no?, hasta que la empresa tome, recupere parte de su inversión inicial, ¿no?, en exploración, porque la primera parte sería algo así como, vamos a ver, pues, ¿no? Pero igual, tiene que invertir. Entonces, los estados lo que hacen es, como parte de su promoción, es liberarlos de ciertas cargas tributarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hablan, por ejemplo, sobre el tema del el hidrógeno en Chile, ¿no? El hidrógeno en Chile ya es una, ¿cómo se diría? Ya es una realidad, ¿no? Ahora, el otro es en Argentina, ¿no? En Argentina también hay una iniciativa, ¿no? Entonces, y todo esto pues demanda inversiones, ¿no? Inversiones bastante significativas. Entonces, ¿dónde se dan? Pues en algunos espacios, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen que darle ciertas incentivos, ¿no? Y no son incentivos, yo te doy la suerte, yo te deseo mucha suerte, no, incentivos tributarios generalmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto es que está apoyando el gobierno argentino a estas empresas? No les da plata, por si acaso, son incentivos tributarios, es decir, no los obligan a pagar impuestos por cierto periodo de tiempo, ¿no?, para que ellos puedan importar incluso la maquinaria. Toda esa maquinaria que se utiliza aquí, por ejemplo, tiene que ser importado. Y entonces en la importación obviamente le tienen que cobrar sus impuestos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso es digamos, exonerado? Entonces, de que hay que traer tecnología, hay que traerla, pero eso cuesta. Entonces, uno es el costo de la tecnología y el otro es el costo del ingreso de la misma al país. Entonces, cuando un producto ingresa al país, el país le cobra un impuesto. Esos impuestos generalmente están entre los 14 y el 10, como 24 o 33%. Entonces, si el empresario tiene que invertir, a ver si le va el negocio, y además pagar esos impuestos por el tema de traer la maquinaria, entonces lo que hacen es, casualmente en una negociación, es el empresario, yo invierto, yo pongo plata, ¿no? Y si no sale, no sale, pues. Y si sale, ya después ya pagaré. Entonces, ¿cuánto
es que está apoyando el gobierno argentino, no lo sé. Pero eso es parte de las negociaciones internas. Pero de que ya inició la operación en Argentina, ya inició. ¿Eso qué significa? Que el gobierno argentino se puso de acuerdo y como política de Estado están promoviendo casualmente la inversión en el hidrógeno verde. Entonces, la información que ustedes tienen allí, ¿no? Estos países de Argentina, por ejemplo. Por ejemplo, es 6 países que lideran la producción de las energías estas este es de 31 de marzo del 2021, ¿no? Aquí se habla sobre el tema del hidrógeno verde y una cosa que tiene que ver con cómo evitar un desastre climático, que es el libro de Bill Gates, ¿no? Que habla casualmente sobre el hidrógeno verde, ¿no? Y como una alternativa también del uso del combustible fósil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lanzan una alerta que es el tema de la temperatura del planeta, ¿no? La temperatura del planeta ya está en 1 grado por encima del nivel de la era de la revolución industrial. Entonces, tenemos 1 grado encima y ya miren las consecuencias del clima. Entonces, se estima que 1,5 grados el cambio podría ser mucho más dramático. Ahora, para que tengan una idea, yo soy de acá de Lima, pero en algún momento viajé al interior del país y acá en Lima, por ejemplo, el verano era verano, la primavera era primavera y el invierno era invierno. Pero de un tiempo acá, la primavera ha sido invierno. Por ejemplo, esta primavera ha sido invierno, ¿no? Yo he tenido en mi casa temperaturas del orden de los 12 grados en primavera. ¿Cuándo ha habido 12 grados en primavera? Nunca. Entonces, ¿que el cambio climático ya se nota? Por supuesto que sí. Entonces, eso va a influir en nuestra economía, por supuesto, va a influir en los alimentos, los cultivos, la rotación, la frecuencia con la cuales los cultivos generan ciertos productos, ¿no? Uno siembra algo y en este clima pues, sí, produce este tipo de productos, pero si el clima cambia, pues también cambia el resultado de la producción del producto Entonces, del alimento. Entonces, que eso se está notando, que sí, se está notando. Entonces, ¿qué tanto vamos a esperar para que el cambio sea tan dramático que no sea reversible? Entonces, hay que hacer algo. No sé, la idea de este trabajo es llamar un poco a la reflexión, ¿no? De que algo está pasando, que ustedes tomen conocimiento del tema para que tomen luego conciencia y puedan un poco divulgarlo, si es posible, y si no, tomar acciones individuales sobre este cambio, ¿no? Luego, decía que en la bibliografía sugerida tenemos el libro, por ejemplo, de Bill Gates, ¿no? El libro de Bill Gates está, ¿dónde lo tengo? A ver. ¿Cómo evitar un desastre? Ok, pican ahí y ahí tienen el libro, ¿no? Pueden descargarse el libro, ¿no? Que es Cómo evitar el desastre climático. Son 20 páginas donde Bill Gates habla sobre este cambio y lo que significaría, por ejemplo, este cambio, ¿no? Entonces, y lo que está significando ya. Y entonces, y abraza un poco el tema de las alternativas. Y una de ellas es el hidrógeno verde. Que repito, afortunadamente ya algunos países en Latinoamérica como Chile y Argentina ya tienen proyectos referidos a él.
En Europa hay muchos más proyectos referidos a este, ¿no? Pero en Latinoamérica, por lo menos Chile y Argentina ya están, ¿no? Por ejemplo, ¿qué perspectiva de Chile, por ejemplo, respecto a las tecnologías? También es un resumen, ¿no? De tecnologías del hidrógeno y sus perspectivas para Chile. Este es un estudio sobre lo de Chile. ¿Y por qué sobre de Chile? Porque Chile, uno que está interesado en el cambio de la matriz energética en algunos sectores, y entonces este es solo el estudio del hidrógeno para Chile. Obviamente que cada país va a tener su propio estudio. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, para cambiar y dejar de usar, por ejemplo, diésel en el horno y cambiarlo por carbón, yo tengo que cambiar a la máquina, o sea, al horno. Entonces, cambiar ese horno a nivel industrial pasa por muchos procesos y los costos de cambio son en algunos casos espectaculares. Entonces, igual, si queremos cambiar nuestra matriz energética por hidrógeno, habrá que cambiar también la matriz tecnológica. Y eso obviamente tiene un costo. Además del tiempo de transición, tiene otro costo. Entonces, ¿qué sectores estarían dispuestos o qué sectores serían los más adecuados como para poder entrar en este proceso de cambio? No todos van a poder entrar en ese proceso de cambio. Entonces, acá tienen ustedes, este es del año 19, el último, ¿no? Porque este del 19 se publicó, a ver, permítanme. Sí, este es del 19. Hay uno anterior, está bien, pero esta es la segunda edición, está bien. Esta es la última edición. Entonces, acá habla, este es el estudio sobre hidrógeno verde en Chile, ¿no? Entonces, además de ello, también tienen hay mucha literatura ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? En la red hay mucha literatura sobre el hidrógeno verde, mucha. Entonces, ¿cuál de ellas es la más apropiada? Pues la idea es que ustedes internalicen, ¿no? Lo más que puedan la información, ¿no? Lo que aparece aquí en la fuente, bibliografía sugerida en el punto 5, perdón, ¿no? Todo lo que hay que saber sobre el hidrógeno. Lo pueden encontrar en YouTube. En YouTube hay un montón, por si acaso, sobre el hidrógeno verde, ¿no? Pero la idea es por lo menos ir a fuentes, por ejemplo, pueden ser las fuentes de noticias que comentan, por ejemplo, esta es una fuente de noticias chilena, y también hay fuentes de noticias argentinas, ¿no? Que hablan sobre el problema en su país, por ejemplo, ¿no? Y como pueden apreciar ahí, acá tienen, por ejemplo, cerca de 9 minutos sobre el tema del hidrógeno verde, por ejemplo, y este es sobre España, por ejemplo, ¿no? Esa es la publicidad, ¿no? El futuro, por ejemplo, en proyectos españoles, ¿no? Esto es en España. Entonces, igual, ustedes pueden tener acá idea sobre qué está haciendo, por ejemplo, Europa, sobre todo el gobierno español, respecto a las tecnologías limpias, en particular el hidrógeno verde, ¿no? Que el cambio, todo el mundo quiere el cambio, más o menos, ¿no? Pero el tema es que eso toma un tiempo, es un proceso, y además que involucra tiempo e inversión, ¿no? Entonces hay que tener la inversión. Y no solo eso, sino que también ocasiona, hay que tomar riesgos. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, haga este tipo de inversiones, ¿y qué pasa si el clima cambia tanto que los vientos también, etcétera, etcétera? O sea, no es tan simple y sencillo, ¿no? Entonces, que hay muchos proyectos sobre el tema del hidrógeno verde. Y todos ellos conllevan cambio tecnológico e inversiones espectaculares, ¿no? ¿Cuánto de esos pueden sostener una empresa
en particular, ¿no? El país, ¿qué tanto podría? Pues es un poco eso complicado de predecir tan alegremente, ¿no? Por eso es que hay que tomar iniciativas ya establecidas, estudios ya hechos como para usarlos como referentes y decir, porque cada estudio que aparece en la red, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Espérense. Decía, cada estudio, bueno, cada estudio, así como por ejemplo el libro de Bill Gates, cada estudio que aparece tiene un componente histórico, un componente de antecedentes. Esos antecedentes son evidencia clara de que algo ha pasado y está evidenciado en un informe, en una noticia, en un escrito, en una ley, etcétera. Entonces son evidencias que demuestran que hay un cambio. Entonces, la idea es entonces en qué se basan estos futuros cambios. Pues estos futuros cambios están basados casualmente en esos antecedentes. Entonces, todo lo que se propone, ¿no? Por ejemplo, acá tienen cómo producir el hidrógeno verde, ¿no? Hecho por una simulación de un proyecto español, ¿no? Sobre las tendencias que existen. Entonces, la cuestión ya ahí lo tenemos, pues ahora ya tiene, ahora ese hidrógeno, ¿cómo lo transportarían? ¿Entiende? ¿Cómo lo transportarían y cómo lo utilizarían? ¿Qué sectores industriales lo podrían utilizar? Entonces, como comprenderán, el hidrógeno es un combustible limpio, pero también es peligroso, ¿no? Por ejemplo, un choque y como eso que es el hidrógeno podría combustionar, que es lo que le pasó al Challenger, ¿no? Llevaban el combustible líquido, hidrógeno, oxígeno, para producir agua, pero en esa producción se produce una cantidad de calor espectacular, que era casualmente la energía que se usaba para impulsar al Challenger. Pero desafortunadamente, desprendiéndose o saliendo de la Tierra, o sea, kilómetros arriba, en la nave hubo una fuga, ¿no? Y se mezcló el hidrógeno y el oxígeno fuera de la cámara de combustión, y obviamente esta combustión generada no fue controlada y provocó una explosión. Entonces, que el hidrógeno es peligroso, es sumamente peligroso. Entonces, otra vez, ¿cómo se va a transportar? ¿Cómo se va a comercializar? ¿Cómo se va a transportar? ¿Qué sector industrial puede utilizarlo? ¿No? ¿Y de qué forma? Ya, toda esta información es la que ustedes deben tomar nota y hacer un pequeño ensayo al respecto. Y finalmente presentarlo, ustedes, de acuerdo a lo que han encontrado, presentar una posición, ¿no? Respecto a lo que es el hidrógeno como combustible limpio desde la época en que se inició con el hidrógeno negro hasta la actualidad, que se considera el hidrógeno verde, producto de la electrólisis del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podría ser utilizado? Pues va a depender mucho de lo que ustedes encuentren, de lo que recopilen. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda sobre el trabajo? Joseph, ¿alguien? Sí, profesor, una pregunta. Entonces serían 5 cosas, ¿no? El Word, el PPT, el quiz, el video en MP4 y los archivos en Chess Office y iGraph. Ajá. ChemOffice, Graph y ChemCAD, lo que puedan lograr resolver.
El iSpring Suite, esto lo tienen ya, pueden bajarlo esto. No, yo no he Ese es podido. un plugin, ¿ah? Un plugin para PPT, ¿no? No, no lo Sí, tengo. es un plugin para PPT, sí. Sí. No lo tienen. ¿Tendrían algún problema para ubicarlo? No, creo que no. Ok, en todo caso, en todo caso, ¿cómo se llama? Les puedo compartir ahí algunos archivos de las, a ver, nuestras herramientas. Profesor, ¿y cuándo tendremos que entregar todo? La próxima semana. Ok, profesor. ¿Próxima semana, el mismo lunes? O... Sí, sí, el mismo lunes. Gracias. El mismo lunes porque como lo van a hacer, la presentación va a ser en 12 minutos, ¿no? Y ustedes son como, ¿cuántos son ustedes? Son como veintitantos. Ahorita ustedes son 22, ¿no? No están todos, ustedes son 24, ¿no? O sea, hay dos que no han llegado, no están, son 24. 6 por 4, supongo que hay 6 grupos, 6 por 4, 24, entonces 6 por 2, 12, no, 60 minutos, 1 minuto 15 más o menos, ¿no? Sería la presentación. Es decir, ¿qué es lo que hacen ustedes? Como está grabado, pasamos la grabación, ¿no? Achicamos eso y ustedes ponemos a debate la presentación, es eh, los otros, ¿no? Otros, los que no presentan, preguntan, ¿no? Al grupo que ha expuesto. Y como el grupo que ha expuesto no es que va a exponer en ese momento porque ya está grabado, eso lo hacemos para evitar que los cortes, ¿no? Mi señal de internet no es tan buena, es telefónica y no es tan buena. Ahí tengo muchos cortes, ¿no? Hoy día afortunadamente no tengo cortes, pero hay momentos en que tengo cortes. Entonces, para evitarnos el corte y que ustedes también tengan cortes, es mejor que lo graben. Lo pasamos, ustedes lo suben al portal, al portafolio, lo lanzamos en el momento de la discusión y todos lo escuchan, todos lo pueden ver, todos lo pueden escuchar. Y como todos han hecho el trabajo, supuestamente, entonces todos tienen una idea, ¿no? Una posición de lo que es y cómo se podría utilizar, etcétera. Y de acuerdo a lo que cada uno exponga y explique en su presentación, los otros dirán, esta parte no estoy de acuerdo, esta parte no es cierto, el autor tal, no dice tal, lo que dijo Bill Gates en la página de su libro, en la página 17, dice tal cosa y no lo que dicen el grupo, los compañeros se han equivocado, de repente han sacado información de otro lado que no es verdadera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que una vez que uno expone, los otros cuestionan lo que ha hecho el grupo y hacen preguntas casualmente eso, cuestionando. No participan los demás para decir, sí, no, que mis compañeros son lo máximo, sí, qué bonito que han expuesto. No. La idea es cuestionar lo que ha hecho el compañero, el grupo, ¿no? Para tratar de enriquecer un poco la posición ¿no? Respecto a lo que es el hidrógeno verde. La idea es cuestionarnos para enriquecer un poco más el tema, ¿no? De eso se trata. Así es, así es. Sí. Ustedes lo graban en el formato que ustedes quieran, perdón, en la forma que ustedes quieran, pero el formato debe ser MP4, ¿no? O sea, de Full HD. Pueden hacerlo usando Meet. Ustedes también pueden usar el Meet, ¿no es cierto? O sea, las Meet pueden hacer ustedes, ¿sí o no? Claro. Ok. Solamente se requiere que ustedes estén en la presentación los primeros 20 segundos, los cuatro, cada quien se presenta, ¿no? Mi nombre es tal, mi código tal,
ya, el curso. Y al final, se exponen, se ponen al costado, pues, ¿no? O sea, la pantalla la dejan solita para que expongan, ¿no? Y si usan Meet o Jitsi o lo que ustedes gusten, siempre van a aparecer al costado, no dentro de la pantalla. Para que la pantalla esté libre, para que ustedes puedan mostrar todo lo que sea necesario que quieran mostrar, pues, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, si lo ponemos así, ustedes verían la página completa, por ejemplo, ¿no? La idea es que ustedes vean la página completa respecto a, por ejemplo, lo que se quiere mostrar y ir explicando, y en este caso, por ejemplo, irían ustedes al costado tratando de explicar lo que quieren, ¿no? O sea, a ver, todo lo que hay respecto al hidrógeno, negro, gris, azul, verde, todo existe, está. Es más, ya existen proyectos en Latinoamérica en ejecución, en Europa ya existen proyectos de hidrógeno verde. El problema está que no está, la difusión no es muy fuerte. El otro tema es que son inversiones más o menos, no son tampoco ultra inversiones, pero igual. El problema es que si yo invierto, yo necesito un retorno. Entonces, si yo invierto, ¿quién es el que va a utilizar ese hidrógeno? Entonces, si yo lo produjo, ¿quién lo va a utilizar? Entonces, esa es la otra cuestión. O sea, ¿dónde se va a utilizar esa producción de hidrógeno? Entonces, no se trata de producir por producir, ¿no? Entonces, todo eso va a significar, por ejemplo, todo un nuevo sistema, un nuevo ecosistema de producción y uso de esta energía limpia, el hidrógeno verde. Entonces, todo eso hay que tomar nota, ¿no? Eso ya existe, repito, ustedes no se van a inventar nada, ustedes no van a diseñar un sistema de hidrógeno verde, para nada. Todo ya existe, la tecnología ya está dada, ya existe la tecnología, es decir, ya se vende la tecnología para hacer eso. Ya existen las marcas, ¿no? Las marcas, es como, yo quiero un teléfono, entonces ya existen las marcas Samsung, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya existen, igual. Para el hidrógeno verde también la tecnología ya existe. La tecnología ya existe. Entonces, ¿qué marcas? Hay distintas compañías que venden las tecnologías, ¿no? Y es más, las diseñan de acuerdo a la envergadura de la empresa. Es decir, yo necesito tanto hidrógeno de producción. Entonces, de acuerdo a esa producción se requiere tanto volumen de inversión. Entonces, ahora, lo que pasa es que en Latinoamérica eso está en pañales. ¿Por qué? Porque hay un problema. Pues, ¿no? El problema es que ¿quién va a utilizar esa energía, ese hidrógeno? Por ejemplo, tomando el caso del gas de camisea. El gas de camisea llega a sus casas. Willy, ¿a tu casa lleva el gas de camisea? O sea, en tu casa sí lo usan. Ok, ya. En el caso mío, por ejemplo, todavía no llega, ¿no? Y recién, al terminar la pandemia, cuando salió Kuczynski, creo, y entró el chiquitín, Sagasti, ya, cuando entró Sagasti, en ese momento, los del gas, donde yo vivo, comenzaron a hacer a implementar un proyecto que supongo ya estaba de antemano, pero comenzaron a hacer huecos en la pista, en las calles, para tratar de colocar las tuberías para el gas. Pero hasta ahorita no lo distribuyen, ¿no? Entonces, la cuestión es, tenemos, ¿cómo se llama esta cosa? Que se llama, tenemos, ¿cómo se dice esto? Tenemos gas, sí. ¿Quiénes lo utilizan? Pues no todos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto gas se necesita para que todo el mundo lo pueda utilizar? Bueno, se requiere, hay necesidad, sí, pero se requiere pues las ducterías, los canales de distribución. Y no en todo el país se han hecho o sea, pasa el gas por una ductería gigante, se transporta, sí, pero llega al pueblo, a todos los pueblos llega. No, entonces, igual, esto del hidrógeno se produce, por supuesto que se puede producir, la tecnología existe, entonces hay que comprarla, hay que invertir, entonces por ejemplo, existen los televisores, existen los celulares, ya. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Comprarlos. Tienen que comprar el celular. Papá, yo quiero un celular porque me han dicho que para el curso
de química, necesito un celular de alta gama. ¿Qué significa eso? Necesito un iPhone 14. Pero hijito, todavía no sale el 14, sale el 13. No, pues que me han dicho que yo necesito un teléfono, el iPhone 14, porque las clases van a ser por Blackboard, etcétera, etcétera. Vamos a usar Zoom mezclado con Meet, más una nueva tecnología que ha salido para hacer videoconferencia. Entonces, necesitamos a todos han pedido un teléfono, el iPhone 14. Hijito, todavía no sale el 14, tenemos el 13. Bueno, a mí me han pedido el 14 y tú tienes que comprarme el 14. Ok, bueno, ya, vamos a ver. Entonces, ¿qué va su papá cuando vea que está en camino el 14 y que vale, pues, no los $1,300 que cuesta el 13, sino como 2,300, vamos a suponer $3,300? ¿Qué va a decir papá? No, hijito, estás loco, no. Confórmate con tu Huawei o tu Xiaomi, el Redmi Note o el Redmi 9, ya con eso, confórmate, no hay más. Papá, pero es que me han exigido que tengo que tener tecnología de última generación. Ya, por lo menos cómprame el iPhone 13. Ándate. ¿No? Entonces, la cuestión es, ¿se requiere realmente el iPhone 13 para las clases? No, no. Entonces, las empresas van a necesitar la tecnología de acuerdo pues a su capacidad de producción, ¿no? De uso. Entonces, igual, ¿qué industria se utilizaría en el hidrógeno? ¿No? ¿Cómo se transportaría? Entonces, eso es, por ejemplo, acá ustedes pueden ver ahí el tanque de hidrógeno, ya, ¿no? Y algunas celdas de combustible, ¿no? Ya, pero eso es lo que se espera, ¿no? Pero ya hay los coches de esta forma, todavía, ¿no? O sea, también está en proceso. Entonces, pero la idea es que ya tienen, por lo menos eso, ¿no? Se han pegado una fumada y tienen una idea del futuro, cómo podría ser. Entonces, eso ya está como idea de futuro en otros países, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, la energía eólica. Por ejemplo, es el hidrógeno azul. ¿Y por qué? Porque el hidrógeno azul usa, pues, gas, ¿no? Entonces, eh, eh, Iberdrola, por ejemplo, es español, ¿no? Entonces, hay empresas que ya apostaron por esas tecnologías y están, por ejemplo, en varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, Iberdrola creo que está en México. Pero en México, pues hay un problema, ¿no? En México el costo del combustible limpio es más caro que el combustible fósil. Más caro. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? O sea, tiene que ser una alternativa que sea más barata. De lo contrario, pero ¿cómo puede ser más barata? Pues tiene que ser más barata. Lo caro puede ser el tema, la inversión en el cambio de tecnología. Esa inversión de cambio obviamente va a ser alta, pero el combustible per se debe ser más barato. Es como, repito, el tema del carbón. Cementos Lima, el costo del insumo carbón es bajísimo, es más barato que el diésel. Pero ¿dónde está lo caro? Bueno, lo caro es la inversión que se tiene que hacer para el cambio de matriz energética. Es decir, toda la tecnología que yo usaba para quemar con diésel, mi horno, pues esa tecnología ya no la puedo usar, no sirve, la tengo que desechar, hacerle un costado, venderla con mi horno, ¿no? Venderla como chatarra. ¿Por qué? Porque voy a poner una nueva tecnología, un nuevo horno que va a funcionar con carbón. Entonces, es distinto, pues, ¿no? O sea, ustedes, el carbón es mejor, pues sí, el carbón es mejor, ¿no? Entonces, ¿es más barato el carbón? Sí, es más barato. Entonces, el producto carbón es más barato. Lo que sale caro es la inversión del cambio de tecnología, ¿entienden? Entonces, en México, por ejemplo, cuando vean el caso en México, producir esa energía es más caro. O sea, ellos producen energía eléctrica con energías limpias, entre comillas, y no es tan limpia. Y al final sale mucho más caro esa energía eléctrica que llega a los hogares, es más caro que
producir energía del agua, por ejemplo. De la caída del agua yo produzco energía, ya. No, eso dice que contamina. No es cierto, ¿eh? Pero en Argentina, en México está sucediendo algo de eso. Entonces, una alternativa es hacer energía eléctrica de viento. Está bien, vale. Pero el costo de esa energía es más cara que la que se produce del agua. Y estos costos se lo traducen a la gente. Entonces, ¿cómo el gobierno va a promover un costo de energía más caro que el que se produce? Que no, solamente porque esa energía sea más limpia, pero es más cara, le tengo que permitir para que el pueblo pague más caro por eso, y cuando el pueblo diga que no, que es lo que está sucediendo en México, el gobierno tiene que pagar el excedente, ¿no?, del costo para que al usuario no le afecte. Entonces todavía el Estado tiene que subvencionar la energía que llega al hogar producto de las energías limpias. ¿Eso parece razonable? Por supuesto que no. No es razonable, ¿no entienden? No es razonable. Pero eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en México. Y, 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 y eso es bueno para ¿cómo se llama esto? Eso es bueno, por ejemplo, para los usuarios. Bueno, el usuario, repito, no siente mucho más que un pequeño incremento, pero es malo para el gobierno, porque el gobierno tiene que subvencionar a una empresa que produce algo que no está bien. ¿Entienden? El gobierno está subvencionando, está manteniendo a una empresa que produce más caro la energía que la que se produce producto de la caída del agua. Entonces, eso está bien, eso está mal, muy mal. Pero eso es lo que sucede, por ejemplo, ¿no?, en otros países. Entonces, no es tan simple como decir, bueno, vamos a producir, y etcétera, etcétera. No, no es cierto, no es cierto. A ver, miren el chat, por favor. Miren el chat. ¿Pueden revisar el chat, por favor? Entren, vayan a la dirección. ¿Pueden? ¿Lograron? ¿Willy? Sí, profesor. Ok, Andy, vale. Entonces, ahí tienen allí pueden descargar, ¿cómo se llama? Ahí está la aplicación, ¿está bien? Está el setup, y está el crack, que está dado por el tema de los grupos a los cuales les he compartido ya. Pero solamente tienen que usar el setup y el fix, que es el crack, nada más. Y dentro del crack, ¿qué cosa hay? Hay un archivo, o sea, a ver, ¿cómo hacen? Hacen setup, instalan la aplicación, no hay virus ni nada por el estilo, pero cuando ustedes descarguen el fix o el crack, va a aparecerles que tiene un virus, perdón. Y entonces, como le va a aparecer eso, entonces su sistema va a decir, no, tengo un virus, y no quiere, y sí, realmente va a parecer que tiene un virus, y de repente no, ¿cómo se llama esto? Va a tratar de no descargarles el programa, pero no se preocupen, yo lo tengo instalado, no hay el virus. Sí, ok. Entonces, les decía que en el crack aparece el léame, y lo único que tienen que hacer es el archivo ese que es el crack, ese archivo lo copian en el folder de instalación y lo corren, ¿no? Y cuando lo corren va a salir una ventanita que aparecen dos jaguares. Lo único que tienen que hacer es hacer clic encima del jaguar y ya está, automáticamente lo habilitó. Miren, los cracks generalmente son archivos, no son pequeños programitas, que lo que hacen es
cambiar el archivo de la licencia, el DLL, el punto DLL, que es el archivo que dice está validado por la cuenta, o sea, por el código de activación tal. Obviamente no hay el código de activación, pero lo que hacen estos cracks son engañarle al software diciéndole que este es el código de activación y cumple. Y entonces el sistema se compila y funciona, ¿no? Y no hay más. Entonces, pero este software pequeño, el crack, que hace ese cambio, como tiene un motor distinto que va a meterse en el código del archivo del programa, entonces para el antivirus es un virus, ¿no? Pero igual, si tienen medio, una vez que lo instalan, ¿no? De repente algunos tienen que inhabilitar un poco el crack, perdón, el antivirus, y luego lo vuelven a activar y lo vuelven a pasar y se borra el archivo, pero ya está craqueado. O sea, el archivo que es el crack, eso el antivirus lo va a borrar. Pero ya lo activó, o sea, ya hizo lo que tenía que hacer, que es modificar un poco el archivo que dice que tiene licencia o no tiene licencia. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no esté claro? Please, por favor. Profesor, una pregunta. ¿Tendrá por si acaso usted del ciclo pasado algún trabajo de otro grupo del mismo curso para ver un poco el modelo del video? Del video, no entiendo cómo. A ver, explícate. No, si tendrá, me refiero, si del ciclo pasado algún modelo de algún grupo anterior para ver cómo se graba el video, el MP4. Ok, ya. Entiendo que que cada uno va a estar en su computadora, vamos a estar en un Meet, cada uno vamos a grabar el video, cada uno va a proyectar su parte que va a exponer, ¿cierto? Pues eres una alternativa. Ya. Y exponemos las diapositivas, imagino, que vamos a presentar. Claro. O sea, mira, está abierto porque yo entiendo que no todos tienen la capacidad de hacer la compilación. Por ejemplo, la idea, por ejemplo, es que podría ser una alternativa es que, por ejemplo, cada quien uno agarra su PowerPoint y se graba su parte, por ejemplo, ¿no? Cuida el audio, no cuida la imagen, etcétera. Y luego, el que tenga mejores condiciones, habilidades para hacer La edición. la edición, ¿no? Tomará las partes y lo editará, pues, ¿no? Y ahí recortará Ah, cosas como para poder que todo eso quede, pues, en 12 minutos, ¿me entiendes? Ya, está bien. ¿No? Esa es una. En todo caso, mira, estoy compartiendo, a ver, permíteme. A ver, no sé si pueden observar. Miren, el Quizmaker, por ejemplo, sale así más o menos, ¿está bien? Acá aparecen, esta es la carita. El Quizmaker aparece en el PowerPoint, por el PowerPoint tienen que ir al quiz, en el PowerPoint, repito, aparece una ventana donde aparece iSpring y pido disculpas, estornudé. Bien, entonces decía que aparece una pestañita donde ustedes encuentran al Quizmaker, ¿no? Y la idea es que en el Quizmaker ustedes dicen qué tipo de preguntas van a hacer, así como estas, por ejemplo, ¿no? Y ustedes pueden colocar acá imágenes, por ejemplo, ¿no? Fórmulas, o pueden
audio o vídeo. En vez de ser la imagen, puedo colocar un vídeo a la pregunta. Y luego en la pregunta aparecerá, pues, ¿cómo se llama? Una múltiples respuestas, por ejemplo, algo así como esto, ¿no? Y entonces la idea es que ustedes construyan solamente 10 preguntas, nada más. Pero deben ser, pues, por lo menos significativas, no ser tan simples, ¿no? Tiene que haber un cierto grado de dificultad. ¿Por qué? Ustedes se supone que han hecho un trabajo de compilación bastante importante, entonces las preguntas deben ser hechas sobre eso que han hecho. ¿Está bien? Ya, esto es respecto al tema del cuestionario. Ahora, me dices tú que un ejemplo de lo que podría ser, por ejemplo, Sí, a la ver, exposición. por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? Ok, a ver. Voy a dejar de compartir y para mostrarles. A ver. A ver, ¿pueden checar lo que estoy compartiendo? ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Ok, Sí, ya, profe. entonces. Ok, vale. Entonces, acá tienen, por ejemplo, la presentación de los chicos, ¿no? Y ahí tienen, por ejemplo, la presentación, que es el tema, ¿no? Y, eh, y ahí están los del grupo que están exponiendo, ¿no? ¿Vale? Friedman, Ok, ¿se nota? claro. Ok, Sí, ya, entonces tienen más o menos una idea, ¿ok? De qué es lo que se espera, ¿está bien? Entonces, no deben tomar, y como lo pueden editar luego, ¿no? Entonces eso mismo lo pueden editar, es decir, pueden recortar un poco las partes para que no tenga más de 12 minutos, ¿no? Y la idea es que ustedes ponen acá, presentan ustedes una posición respecto al tema. A veces uno se equivoca, dice más de lo que quiere decir, ¿no? Entonces, la idea es que los que han hecho el mismo tema, digan, pues sí, que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho fulano, etcétera, en la lámina tal. Miren, acá tienen que enumerar las láminas, ¿está bien? Para poder hacer las preguntas, ¿no? Ah, verdad, me olvidé. Las láminas deben ser numeradas para que cuando hagan la exposición se note, pues, en la lámina 14 creo que decía, se equivocaron, mira, que está mal eso, ¿no? Es una fumada. Entonces, cuando se termina la exposición, entonces en ese momento, el grupo, ¿cómo se llama? Eh, es expuesto, ¿no? A los demás, y los demás dicen, en la lámina tal, ¿no? Dicen tal cosa, pero eso no es cierto, porque en el libro el Wade o el Morrison dice tal cosa, ¿no? En el artículo tal que ellos dicen que han utilizado, no es cierto, en el artículo tal, nosotros también lo hemos utilizado, y no dice eso, no, pero está en inglés, no, pues sí, la traducción no es esa, pues, ¿no? Ah, ok, vale, entonces, la idea es encontrar en el que exponen, en el grupo que expone, algo que esté no correcto, ¿no? No se trata de intervenir para decir, hoy qué bacán, qué monstruo. No, han estado bien bonitos, todos han estado bien peinaditos. Hasta acá olían bien. No, ese tipo de cosas no aplica, ¿no? No, sino lo que aplica es el tema del conocimiento. O sea, qué tanto han internalizado con el tema, qué tanto han profundizado del tema, ¿no? ¿No? Porque se supone que es un tema no muy complejo, pero que es más o menos nuevo, aunque no tanto, ¿no? O sea, para nosotros es más o menos nuevo, pero eso ya se ha visto y se está viendo desde hace muchos años. Pero la cuestión está hoy, ¿no? En este contexto, qué tan importante es, ¿no? Y qué deberíamos hacer al respecto, ¿no? Entonces, esa es la idea, un poco que internalicen un poco el tema y que ustedes tomen una posición al respecto, y al final, como conclusión, supongo que será pues es una posición, ¿no? De todo lo que han visto y de las iniciativas en Europa, las iniciativas en Estados Unidos,
que al parecer no les importa mucho por el tema que están más abocados al tema del combustible fósil, porque ellos tienen todavía mucho combustible fósil. Porque uno de los mayores productores de combustible fósil, de petróleo, de gasolina, es Estados Unidos, aunque no lo crean. Entonces, hasta no agotar ello, no creo que pasen, ¿no? Investigarán sobre esto, ¿no? Ya tienen la tecnología seguramente a la mano del hidrógeno verde, pero económicamente de repente no les es rentable, y como hay mucho dinero, mucha inversión en el tema del combustible fósil por el tema de la distribución del gas, del petróleo, de la gasolina, entonces es mucho más factible en el caso de los Estados Unidos que se mantengan con su producción, ¿no? En cambio, otros países donde no tenemos tanta gasolina, pues deberíamos estar pensando en el cambio de la matriz energética, ¿no? Para no estar dependiendo de la gasolina. Pero eso pasa pues, por decisiones políticas, ¿no? Entonces el gobierno es el que tiene que tomar esas decisiones políticas y abordar el tema no solamente con decisión política, sino también con apoyo en la inversión, ¿no? En todo caso, hay un ejemplo, si no me creen esto, hay un ejemplo que plasma lo que les estoy diciendo, que lo vi cuando hice la maestría en Brasil, dicen, por ejemplo, ¿no? En Brasil dicen Perú, pero yo estoy el caso de este brasileño. Brasil hace muchos años, todo, así igual que Perú, importaban todo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Ellos decidieron incursionar en el tema de tecnología del calzado. Entonces, impulsar su sector calzado. Entonces, como hay mucha mano de obra no calificada, ¿no? En Brasil, en esos tiempos, entonces, ¿qué hicieron? Impulsaron el sector calzado. Es decir, a las empresas de calzado le dieron un impulso tributario para que éstas se desarrollen y den trabajo a los brasileños. O sea, si la tecnología y las empresas evolucionan, crecen, entonces crece la demanda de trabajador. Y en vez de estar importando calzado de la China, por ejemplo, se podía producir calzado de Brasil. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno brasilero? Impulsó el sector calzado. ¿Cómo? Permitió, ¿no? Que por espacio de 10, 12 años, ya no recuerdo bien, eso fue hace 50.000 años atrás, por espacio de 10 a 12 años, el Estado brasilero liberó de la carga tributaria de importación a todas las empresas que se dedicaran al sector calzado. Es decir, por ejemplo, una empresa que se quiere dedicar al calzado y necesita la tecnología X, y la tecnología X no está en Brasil, entonces la puede importar. Y ellos pueden importar y gravamen cero. O sea, ni un real de impuesto sobre el producto que importaban. Es decir, sobre la maquinaria. Toda la maquinaria que ellos importaban para hacer calzado era de gravamen cero. Y eso tomó 10 a 12 años. ¿Y cuál era la idea? Pues no solo dejar que importen, la idea era que hagan eso, pero además que el sector calzado de Brasil desarrollara su propia tecnología. Es decir, yo te dejo que tú importes la maquinaria tal, te importa, pero acá tienes que desarrollar luego esa tecnología. No puedes seguir importando por siempre. Ok, vale. Y entonces, ¿qué hicieron los empresarios del sector calzado? Comenzaron a importar tecnología y luego comenzaron a tratar de producir esas maquinarias. Y entonces, después de 12 años, el cambio fue tal
que los brasileros vendían y exportaban, no solo importaban ya calzado, sino exportaban calzado. Incluso llegó a Perú el tema del calzado brasilero. ¿Por qué? Porque lo que hizo el gobierno fue impulsar el sector calzado. Repito, ¿a través de qué? De algunas exoneraciones tributarias, ¿no? Para que el empresario no le cueste tanto la inversión y las ganancias las reinvierta. El gobierno los obligó a reinvertir sus ganancias para que crecieran. Y eso afortunadamente pasó. Entonces el sector calzado floreció. Entonces, el tema del hidrógeno verde también va a aparecer más o menos de esa forma, porque hay un problema con el hidrógeno verde, es decir, ya yo puedo producir hidrógeno verde, pero ¿qué empresa me va a comprar? ¿Quién me va a comprar el hidrógeno? Entonces, es todo un conjunto de estrategias, ¿no? Que tiene que hacer el gobierno para impulsar no solo la producción, sino el consumo de esta energía limpia, el hidrógeno verde. Entonces, también tiene que promover a la empresa ese cambio tecnológico para que en vez de que use una tecnología que, por ejemplo, que puede consumir diésel, gasolina, la cambie por esta que consume hidrógeno. Entonces, y para ello va a tener que invertir, pues. Entonces, ¿cuánto va a costar la inversión? ¿Cuánto tiempo le va a costar su implementación? Pues, es todo un proceso que toma tiempo y tiene un costo. Entonces, eso tiene que asumirlo el empresario, no el Estado. Pero el Estado puede ayudarle con ciertas exoneraciones tributarias, ciertas, no todas, ¿no? Ciertas, para que cambie su matriz energética. Y al empresario que produce este hidrógeno también tiene que apoyarlo, ¿no? Porque luego es negocio, y el negocio, la utilidad se la va a quedar al empresario, pero el Estado tiene que promover ese tipo de empresas, ¿no? Ese tipo de uso de esa tecnología. Entonces se puede liberar, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? Del ingreso de esa tecnología a Perú, a cambio de que las empresas no sobre valoren o no hagan tanto incremento de los costos del producto que vendría a ser en este caso el hidrógeno verde. Entonces es todo una estrategia, como les decía, no es tan simple. Entonces, de lo que se trata es eso, ¿no? Que ustedes internalicen el tema, ¿vale? Ok, otra pregunta, Friedman. No, ya está más claro. Está más claro. Vale. Ok, entonces ahí tienen ustedes las herramientas. Si tienen algo más, a través de Canal University ponen alguna inquietud que requieran, ¿no? Y nada más. O sea, toda la información más o menos la tienen ahí y la hemos presentado algunas las hemos presentado acá. Entonces, solamente tienen que utilizarlas y buscar más, ¿no? O sea, yo les he mostrado algo para que tengan una idea. No estoy diciendo que de eso lo hagan, sino solamente les he mostrado una idea, bibliografía sugerida, ¿no? Pero ustedes tienen que tomar más conocimiento, ¿no? Hay mucha, repito, mucha información. En Europa hay mucha información. También hay información en inglés. Entonces, de ustedes va a depender de la complejidad del resumen que ustedes hagan. Bien, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos para la próxima semana. Si ven el trabajo, ¿dónde está? Perdón, voy a compartirles un ratico. ¿Dónde está? Ok. Está, ¿cómo se llama? En Canal University. Ahí encuentran, esto está, lo pueden ver, ¿no es cierto? Está en Canal University. ¿Friedman? Ok, Willy. Willy, mira, ahí dice, el trabajo representa el 100% del laboratorio 4. No hay control de test ni nada por el estilo. El trabajo tiene el 100%.
El trabajo consiste en todas las competencias que están ahí más el debate. Ah, y la fecha es el día, usted es ustedes es perdón, el 15, ¿está bien? Esto es el 15 de noviembre, a las 10. Antes de las 10 ya deben subir el trabajo. ¿Listo? Disculpe, me está olvidando. ¿Existe Sí. una cantidad mínima de PPTs? No, no, es sin límite, ahí está. El número de PPTs no tiene límite. Pueden usar el que ustedes quieran, pero el tiempo es el límite. Ok, 12 minutos. Okay. Sí, 12 minutos es el tiempo límite. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes pueden usar muchos PPT para mostrar las imágenes, textos, informes, lo que ustedes deseen, ¿no? No hay límite en el tema del número de PPTs, pero sí el tiempo. El tiempo sí es crucial. Vale, si no hay otra cosa más, otra inquietud, entonces lo dejamos aquí y nos encontramos el día lunes. ¿Vale? Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Ya, hasta luego. Gracias. Les agradezco. Gracias.